Buen día a cada uno de los presentes. Soy Dina Paola Corredor Romero, estudiante de Psicología, y a continuación comparto con ustedes a través de este video aspectos relevantes y características en relación a los nervios o pares craneales. Los nervios craneales surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo, para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Ahora bien, diversos estudios han comprobado que, por ejemplo, el pedúnculo olfatorio y el nervio óptico no son nervios verdaderos, sino más bien tractos de fibras cerebrales, mientras que el nervio espinal accesorio se deriva de parte de los segmentos cervicales superiores de la médula espinal. Los 9 pares restantes se relacionan con el tronco encefálico. En complemento a lo anterior, Waxman-Steffen nos comparten cómo los nervios craneales pueden agruparse en términos funcionales, es decir, el nervio 1, nervio olfatorio, 2, nervio óptico, y 8, nervio auditivo, se dedican a la entrada de información sensorial espacial, mientras que los nervios 3, nervio motor ocular común, 4, nervio patético y 6, nervio motor ocular externo, son los encargados de controlar los movimientos oculares y la contracción pupilar. Por otro lado, el nervio 11, nervio accesorio, y 12, nervio hipogloso, son motores puros. En cambio, el nervio 5, nervio trigémino, 7, nervio motor ocular externo, 9, nervio glosofaríngeo y 10, nervio vago, son mixtos. En ese orden de ideas, y adentrándonos un poco más en este maravilloso saber de los nervios craneales, e igualmente teniendo en cuenta la lectura del documento Neuroanatomía Clínica, se nos comparte que el nervio olfatorio, es decir, el par craneal 1, son conexiones cortas que se proyectan a partir de la mucosa olfatoria dentro de la nariz y del bulbo olfatorio, en el interior de la cavidad craneal. Ahora bien, en el par craneal 2, es decir, nervio óptico, los axones del tracto óptico se proyectan al culículo superior y al núcleo geniculado lateral dentro del tálamo, que envía la información visual a la corteza. No obstante, el nervio motor común, o también conocido como par craneal 3, es el encargado de controlar la contracción de la pupila. Continuando con el par craneal 4 o nervio patético, se nos indica que es el único nervio craneal cruzado. Entonces se curva en forma ventral entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Pasando al nervio trigémino o par craneal 5, es importante mencionar que contiene una raíz sensorial de gran tamaño que transmite las sensaciones de la piel y la mucosa de la mayor parte de la cabeza y el rostro. También cuenta con una raíz motora de menor tamaño que inerva a la mayor parte de los músculos de la masticación y al músculo tensor del tímpano en el oído medio. En el par craneal 6, también conocido como nervio motor ocular externo, se nos comparte que emerge de la fisura pontomedular, pasando a través del seno cavernoso cerca de la carótida interna, para salir de la cavidad craneal por medio de la fisura orbitaria superior. El nervio facial o par craneal 7 consiste en que el nervio intermedio y el nervio facial, propiamente dicho, pasen a través del meato auditivo interno, donde se encuentra el ganglio gineculado para el componente del gusto. Dicho lo anterior, el nervio auditivo o par craneal 8 surge a partir de los ganglios de Corti y de Scarpa, en el laberinto del oído interno. Está implicado en la audición y forma parte del sistema de equilibrio.
Siguiendo con el nervio glosofaríngeo o par craneal 9, es necesario mencionar que contiene diversos tipos de fibras. Unas cuantas fibras aferentes somáticas ingresan por el nervio glosofaríngeo y finalizan en los núcleos trigéminos. Permite que la lengua reciba su inervación sensorial. En el par 10 o nervio vago se menciona que las fibras eferentes branquiales del núcleo ambiguo contribuyen con raicillas al nervio vago, pasando a los músculos del paladar suave y la faringe. Ahora bien, el nervio accesorio, también conocido como par 11, consiste de dos componentes separados, el craneal y el espinal. En el componente craneal, las fibras eferentes branquiales se unen al nervio accesorio dentro del cráneo. Y en el componente espinal, las fibras eferentes branquiales ascienden como la raíz espinal del nervio accesorio a través del agujero magno y abandonan la cavidad craneal a través del agujero yugular. Finalizamos con el par 12, también conocido como nervio hipogloso, y donde se menciona que las fibras eferentes somáticas del mismo en la porción ventromedial de la sustancia gris del lóbulo raquídeo emergen entre la pirámide y la oliva para formar el par craneal 12. El nervio abandona el cráneo a través del canal hipogloso y pasa a los músculos de la lengua. Por último, y no por eso menos importante, es necesario tener en cuenta que los componentes funcionales de nervios craneales se conducen desde o hacia el tronco encefálico a través de 6 tipos de fibras nerviosas. Fibras eferentes somáticas. Son las que inervan los músculos estriados derivados de somitas y participan en los movimientos del ojo y la lengua. Las fibras eferentes branquiales son componentes eferentes somáticos especiales que inerven músculos derivados de los arcos branquiales y participan en la masticación, en las expresiones faciales, la deglución, producción de sonidos de vocales y rotación de la cabeza. En cambio, las fibras eferentes viscerales viajan dentro de los músculos lisos del interior del ojo, glándulas salivales y lagrimales, e igualmente por la glándula parótida, como también por los músculos del corazón, pulmones e intestinos que participan en el movimiento y la secreción. Ahora bien, las fibras aferentes viscerales comunican sensaciones del tracto alimentario, corazón, vasculatura y pulmones a través del nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Existe un componente aferente visceral especializado que participa en el sentido del gusto. No obstante, las fibras aferentes somáticas tienen sus terminaciones en los núcleos trigéminos del tronco encefálico y comunican las sensaciones de la piel y las membranas mucosas de la cabeza. Por último, las fibras sensoriales especiales son aquellas que se encuentran implicadas en el olfato, la visión, audición y equilibrio. Finalizo mi intervención compartiendo con ustedes el caso clínico síndrome de Morbius, donde un recién nacido con 12 días y de sexo masculino presenta parálisis facial congénita bilateral. Incluso en el llanto no se logra evidenciar expresión gesticulosa. Sin embargo, el cariotipo y potenciales evocados auditivos del tallo cerebral fueron normales. Existen varias teorías que tratan de explicar el desarrollo de este síndrome, pero la más aceptada es la que se basa en una atrofia en el núcleo caudado. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y se caracteriza por un rostro inexpresivo con estrabismo convergente, debido a parálisis bilateral del nervio motor ocular externo y nervio facial, conocidos como pares craneales 6 y 8. También pueden verse afectados otros pares craneales, como son el 3,
4, 5, 8, 9, 11 y 12, teniendo en cuenta que de una u otra manera funcionan como engranaje. El diagnóstico del presente caso siempre es clínico y puede efectuarse desde el nacimiento. Hasta la fecha, de acuerdo a las diversas investigaciones, continúan existiendo controversias en cuanto al origen del presente síndrome compartido con ustedes, que por cierto es compatible con la vida. Otro caso que podemos evidenciar, quizás más común, es la parálisis facial, que hace referencia a un trastorno del nervio facial o séptimo par craneal, que ocasiona una pérdida de la capacidad de contracción de algunos músculos de la cara, conllevando a una sintomatología característica. Se reconoce facialmente por provocar en el lado afectado una atonía muscular y en el lado sano una contracción exagerada. Las causas pueden ser de tipo congénito, traumático, tumoral, inflamatorio o idiopático. No siendo otro el motivo, agradezco su atención prestada. Espero este video haya sido de gran interés y aprendizaje para usted como lo fue para mí. ¡Hasta pronto!